ustedes entrarán a la herencia, a poseer la herencia. Jesús es nuestra herencia. Y tenemos que aprender a crecer para poseer lo que Él nos ha heredado. Por medio de Jesús tenemos que entender que no solo somos hechos hijos de Dios. La palabra dice que si somos hijos, también somos herederos. Siento en mi corazón, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás, de que la iglesia, y particularmente en mi vida, voy a hablar por mí, tal vez no por ti, pero por mí, me siento muy retrasada respecto a lo que Dios ha derramado. Como muy al debe. Todavía no logro tener esa sensación, sí, ok, estamos caminando en la plenitud de lo que tú, Jesús, nos heredaste, dejaste. Y ha estado esa inquietud por años de años en mi corazón. Sé que Dios no es ansioso, Dios no está apurado, pero hay muchas cosas que Él va a acelerar para convertir a estos hijos e hijas y facultarlos como herederos. Jesús murió y resucitó, pero el que murió y resucitó dejó una herencia. De nada serviría la herencia si tú y yo, como hijos de Dios, no conocemos qué es lo que nos ha heredado. No sirve. ¿De qué serviría que tú llevaras en tu chequera, tuvieras en tu bolsillo un cheque por una X cantidad de dinero grande si tú ignoras que está ese cheque en tu bolsillo y nunca vas al banco y la cobras? No serviría de nada. Y es por eso que saber qué se nos ha heredado es algo trascendental y de vital importancia. Dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¡Wow! Coherederos. Participamos de lo que Él participa. Así de tremendo esto es. Hemos iniciado un recorrido avanzando y conquistando, pero lo que se viene, estés tú entendiéndolo o yo comprendiéndolo o no, es mucho más de lo que hemos soñado, pensado o imaginado. Y quiero decirte que hemos estado siendo entrenados por el Espíritu Santo para heredar, pero comienza el 2026 formalmente un entrenamiento y una capacitación de parte del Espíritu Santo para entrenarnos y hacernos crecer y madurar para poder poseer lo que nos ha heredado. Gracias, Señor. Y hay aquí un aspecto sumamente relevante. Los que heredan no son los niños, los hijos niños. Un niño, aunque es hijo, no puede administrar una herencia, ¿sí o no? Un niño no puede administrar una herencia. Solo un hijo maduro puede administrar la herencia. ¿Por qué es importante que vengas al taller bíblico? ¿Por qué es importante? Porque Gálatas es una carta esencial para poder entender esto. Es fundamental. La carta de Gálatas nos habla expresamente de esto y nos señala con toda precisión el Señor por qué es importante crecer para heredar. Voy a hablar varias cosas que son solamente prácticamente titulares, pero si puedes anotarlo, anótalo, porque muchas veces pedimos a Dios que nos hable para iniciar el año o que nos dé las herramientas que todos queremos para caminar en su voluntad, para poder disfrutar de lo que Él nos ha dado, para poder sentarnos en esta mesa del deleite con Él, para poder conocerlo íntimamente. Y muchas de las cosas van a estar ahora aquí mencionadas y son verdaderas llaves que abren
te abren a un espacio donde Él quiere habilitarte para lo que Él tiene. Amados, entramos en una etapa de madurez y eso significa muchísimas más cosas de los que tú y yo podemos ahora siquiera estar pensando. Y ni siquiera tiene que ver con tu voluntad o mi voluntad, porque el plan de Dios, lo que Jesús ha determinado que hará, lo hará a pesar de nosotros mismos. Yo quiero ser parte de lo que Él está haciendo. Yo quiero no perderme nada para llegar al cielo, a darme cuenta todo de lo que tenía ya acceso y que era desconocido para mí. O simplemente porque no estuve atento en el momento oportuno para poder tomar aquello que me iba a ser tan útil en el momento preciso. Amado, no estamos aquí para entretenerte. Estamos aquí porque queremos crecer a la estatura de Cristo. Volver, como dijiste José Tomás, a poner los ojos en el autor y en el consumador de la fe. Poner en valor lo que Jesús es y ha hecho. No por casualidad nos llamamos cristianos hijos de Dios, porque Él nos ha dado tanto. Se nos dijo el último servicio del año pasado, se nos dijo: estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo. ¿Sabe por qué es posible? Porque Dios lo que ha planeado es tan extremadamente bueno que tienes razones más que de sobra para estar siempre alegre. Orar sin cesar, es decir, dialogar día y noche con Él permanentemente y estar agradecido. Y no depende de las circunstancias por las que tú y yo pasemos. No depende de las circunstancias, si son favorables o adversas. Podemos hacerlo porque más allá de la dificultad, yo sé que Dios tiene para mí un buen plan. Yo sé que Él es bueno por naturaleza. Yo sé que Él, como Jesús lo hizo, ¿por qué Jesús pudo atravesar la cruz mirando derecho hacia la cruz y con el gozo puesto delante fue a ella? Nada parecía presagiar que eso iba a ser algo que le iba a nadie producir gozo. ¿Pero por qué le produjo gozo? Porque sabía que atravesando esa cruz iba a ganar algo para ti y para mí, nos iba a coronar de gloria, nos iba a sentar juntamente con Él en un lugar celestial, nos iba a dar derecho a una mesa de deleite, nos iba a derramar un vino nuevo, porque Él se iba a tomar en lo ácido, lo amargo y lo vinagre, para que tú y yo pudiésemos celebrar y festejar y anunciar. Es tan significativo, importante, relevante, que volvamos a entender que el punto de partida para ti y para mí, el punto de inicio, es la majestad de Jesús, la majestad de la gloria a la cual Él nos introduce. ¿Sabes? Cuando entramos en Avanza y Conquista, y tiene mucho que ver, porque hasta ese minuto nunca lo entendí como lo habló en marzo del año pasado. Es un tipo y sombra, lo sabemos, de lo que era entrar y poseer las promesas, como tú y yo. Es una figura, es un retrato, es una ilustración. Pero es ahí donde Dios me paró. En la medida que yo iba recorriendo en mi mente, en mi corazón, lo que ya creía que sabía, que creía que conocía, Él me dijo: pon atención. Porque para poseer esta tierra, para entrar, y es necesario no solamente conquistarla, lo que le dijo al pueblo, a Josué: vas a entrar a poseer y repartirás la tierra por heredad. Tú no solamente conquistas algo para ti, es poseer lo que Jesús nos ha dado para ser herederos, porque un heredero distribuye una herencia. Un heredero no solamente acapara para sí mismo, es aquel que está dispuesto y sabe que está para distribuir lo que ha recibido. Así es que pon atención, voy a hacer un recordatorio de aquellas instrucciones básicas que le dio. Los capítulos del 1 al 5 de Josué son gravitantes para entender la cantidad de verdadera riqueza y llaves que, mirados de los ojos del Evangelio y de Cristo, tú tienes para vivir una vida bendecida. Una vida en el plan y en el propósito de Dios. Primero, Dios prepara a una generación para conquistar la tierra. Dios no entró con la generación que se resistió a creerle. Él preparó una generación nueva. Y no estoy hablando de edad, me van a disculpar los jóvenes hoy aquí.
Estoy hablando de los que tienen el corazón, no importa si tienes 80, no importa si tienes 10, 15, 30, 40, 60, no lo sé, tu edad. Es que tengas la disposición y el corazón para creerle sin lugar a dudas de lo que Él está diciendo. Los preparó y se preparó una generación completamente nueva, porque la generación que se resistió a entrar pasaron 40 años vagando en el desierto, porque no tomaron en serio las promesas que Dios les había dado. Y también preparó un liderazgo conforme a él, a su corazón. Josué, que no solamente era el sucesor de Moisés y por eso asumía el liderazgo, sino que fue elegido por Dios porque era un hombre que tenía un conocimiento íntimo de Dios, que tenía intimidad con Dios, que conocía a Dios, el que velaba ahí en el tabernáculo a la entrada cuando nadie más estaba. Él permanecía para escuchar, el que no se apartaba. Y además, junto a Caleb, dos hombres que dice la Escritura que tenían un espíritu diferente. ¿Por qué tenían un espíritu diferente? Porque a pesar de que aún Jesús no había muerto y resucitado y el Espíritu había venido, aún así, a pesar de ello, ellos tenían un espíritu de fe. Tenían el Espíritu de Dios en sus corazones, un espíritu diferente. Todos los que son hechos hijos de Dios y herederos, por lo tanto, tienen un espíritu diferente. Tú ya no tienes un corazón de piedra, tampoco ya tienes un corazón engañoso. Tú tienes un corazón nuevo, tú tienes un espíritu, el Espíritu Santo está unido a tu espíritu. Y lo que te estoy diciendo es bíblico. Dice la palabra que el Espíritu de Dios se ha unido a tu espíritu, son uno. Todos los que estamos aquí y hemos recibido al Señor y le confesamos, le creemos en nuestro corazón y hemos declarado a Jesús como nuestro Salvador, tenemos un espíritu diferente. Y ese es el espíritu que está dentro de ti para clamar, que está clamando y te está entrenando para convertirte de hijo a heredero. Es tiempo de transformarse de hijos a herederos. Eso es lo que Dios está diciendo. Estamos en un entrenamiento. Este entrenamiento nos está invitando a una vida abundante. Jesús dijo, yo he venido a darles vida y no terminó ahí. Vida en abundancia. Abundancia, no le temas a la palabra. La bendición de Dios es completa y no añade tristeza con ella. Jesús es maravilloso, vino a darnos vida y vida en abundancia. Es una invitación a vivir en la gracia. ¿Y sabes qué? ¿Qué escritura refleja más esa gracia? Isaías 55:1, que es una introducción a vivir de esta manera. Y parte diciendo, pon atención por favor, escucha. ¿Tú tienes sed? ¿Tienes sed? O sea, la condición es, ¿anhelas más? ¿Quieres más? ¿Quieres vivir esto? ¿Quieres experimentarlo? Ven entonces, ven a las aguas y bebe, refréscate. Y si no tienes dinero, no te preocupes, porque el pueblo de Israel, aunque salió lleno de oro y de plata de Egipto, entraron al desierto donde no había supermercado para comprar nada con lo que tenían. Quiero decirte que no se trata de eso. Se trata, dice, que si incluso no tienes dinero, ven, compra y come, ven y bebe, vino y leche. Dice, no te costará nada. Ven y deleítate en lo que Dios tiene. Haz una determinación este año. ¿Por qué gastar el dinero que tanto te ha costado trabajo ganar en algo que no te nutre? ¿O trabajar tan duro en algo que no puede satisfacerte? Así que escúchame, dice el Señor, atentamente, y vas a disfrutar de un gran banquete y te deleitarás en Dios, en la mejor comida. Presta atención, esto es lo que nos está diciendo. Presta atención, acércate a mí, escucha, para que todo tu ser
florezca, para que todo tu ser sea prosperado y bendecido, para que todo lo que toques, lo que hagas, en lo que seas inspirado, sea bendecido. Entraré contigo en un pacto eterno y os mostraré el mismo fiel amor que le mostré a David. Ven y entremos en un pacto eterno. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que vamos a celebrar en un momento más? Que entramos en un pacto eterno, en un nuevo pacto hecho en la sangre de Jesús. Él nos da acceso a esa herencia. Él nos da acceso a esa mesa de banquete. Y David bien lo entendió. David lo entendió, lo vio, lo profetizó y lo declaró. Y vivió conforme a eso. Vivió en el derramamiento de esa gracia. Ven y entra en una gracia ilimitada. La gracia por definición es ilimitada, abundante y nunca será excesiva, porque la gracia es excesiva, como el amor es sin límite. No podemos limitarlo. Ahora llegó el tiempo. Llegó un tiempo de tomar una decisión profunda en tu corazón. Y esto es lo que quiero decirte. Lo aprendí hace muchos años atrás, pero vuelve el Espíritu a recordármelo una y otra vez. La fe tiene que estar sostenida, afirmada y anclada en quién Jesús es, en quién Él es, quién es Dios para ti, en su naturaleza que no cambia y no tiene solamente que estar sostenida en lo que Él hace o es capaz de hacer. Porque si tú concentras tu fe solo en lo que Él es capaz de hacer, cuando no haga lo que tú esperas que Él haga, tu fe se va a venir abajo. Pero cuando tu fe está sostenida en la naturaleza de un Dios que no cambia y que Él es bueno y toda buena dádiva proviene de Él. Yo no me pierdo, no cambio el rumbo, sin importar si hay momentos de decepción, si hay momentos de pérdida, si hay momentos de dolor, aflicción, pruebas o incluso ataques del enemigo. Tú no te pierdes. A pesar de que hubieron dos hombres que al momento de conquistar la tierra tenían el corazón correcto y el espíritu correcto, tuvieron que esperar 40 años porque la tierra se posee en conjunto. Se hereda como iglesia y ese es el deseo de Dios, que los hijos e hijas hereden. Poseer la tierra necesitaba una generación que estuviese dispuesta a creer lo que Dios era y lo que Dios había dicho. Y que estuviese dispuesta a reemplazar sus pensamientos para aferrarse no al pasado, sino que a los pensamientos de Dios. Si te has dejado de asombrar con lo que Dios tiene para ti, es tiempo de que te sacudas de la complacencia y comiences a pensar de que Dios es mucho más grande de lo que nosotros creemos, pensamos o imaginamos. Dios no puede ser metido en nuestra cajita pequeña. Dios es grande y nos sorprenderá y nos revelará muchas más cosas, y hasta el día que lleguemos a su presencia seguiremos descubriendo y asombrándonos de quién es Él y de lo que Él ha hecho por nosotros. Hay que extenderse a lo que está por delante. Dios nos habló de avance y conquista para poseer las promesas, pero también vimos tantas dificultades y enfrentamos desafíos. Personalmente enfrenté una prueba, un desafío que ni siquiera asomé que vendría. Pero el Señor, sé que su palabra es fiel, permanente y verdadera, y me dice, no hay semilla que no caiga y muera, que no haya de dar fruto y fruto en abundancia. Pero me dijo, Marisela, es tiempo de no detenerse, es tiempo de no claudicar, es tiempo de crecer y madurar, y esa es la asignación para este tiempo. Hay que crecer, hay que madurar, porque hay que heredar. Hay que tomar la autoridad que Jesús nos ha entregado y aprender como hijos maduros
¿Cuál es nuestra herencia? Un abogado sabe muy bien que necesita ser muy específico en los términos de una herencia para que los herederos sepan lo que tienen y cuánto les corresponde, ¿o no? Y ese heredero necesita conocer y activar lo que está ahí, porque si se queda en el papel no sirve. Pero tienes que activar lo que ya tienes. Así que vamos a ver algunas pequeñas llaves que volvió a recordarme Dios, que son los que nos preparan para crecer y madurar para poseer la herencia. Primero, a Josué le dijo: medita de día y de noche en esta palabra. El Señor lo animó a esforzarse y ser valiente, pero le dijo: tu fuerza, tu valentía, tu osadía proviene de que estés nutrido de mis promesas, que estés nutrido de mi palabra, que esté a un ancla firme para tu alma, porque fiel es el que ha prometido, que no encontrando a alguien mayor por quien prometer, lo hizo por sí mismo. Él es el que está comprometido contigo. Y le dijo: de esta manera tú harás prosperar tu camino. Dios nos da la responsabilidad para prosperar en la vida y prosperar en nuestro camino. ¿Cómo? Manteniendo nuestros ojos fijos en Jesús y en sus promesas. Lo segundo es que volvieron a reconocer la tierra, enviaron 2 espías que se encontraron con Rahab, una mujer, una prostituta según la Escritura. Ningún glamour, ninguna alta calificación. Y sin embargo fue esta mujer que les salvó la vida. A cambio de salvarle la vida, guardó, mantuvo a esos espías para que no fueran apresados, para que no fueran tomados rehenes. ¿Qué significaba esta mujer, Rahab? ¿Qué significancia tiene esa mujer que puso una cinta escarlata roja en el muro como señal, para que el pueblo de Israel pudiera reconocer que era ella y les preservara la vida? ¿Qué significaba eso? Es una figura de la iglesia, es una figura del que no era parte del pueblo de Israel, pero que iba a ser introducido en el pueblo de Israel, porque lo vil, lo despreciado del mundo, escogió Dios. Y nos introduce como parte. Rahab está dentro de la genealogía de Jesús. Así de tremendo es. Y la primera cosa que Dios dice: mis herederos tienen que aprender a mirar con mis ojos. Tienen que tener la sensibilidad para mirar como yo miro y no desde un punto de vista religioso. Tienen que mirar con el corazón. Así es como lo que nos está diciendo, que lo que la ley excluía, la gracia introduce a la familia. Lo que la ley deja fuera, la gracia nos permitió entrar a ser parte de la herencia de Abraham, queridos. Esta vez, además, debían cruzar juntos. Y aquí hay otro dato importante: se cruza para poder poseer la tierra. En ese símbolo de cruzar el Jordán, era ser bautizado, sumergido y lleno del Espíritu Santo. No podemos heredar por nuestras propias fuerzas, porque ni siquiera tendríamos el entendimiento para comprender todo lo que esa herencia nos ha dejado. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para que nos dé la capacidad de ver, de discernir y de tomar y de fortalecernos para poseer. ¿Qué más ellos hicieron? Obedecieron la voz de Dios y siguieron su presencia. Lo más relevante en este proceso es reconocer la presencia. También lo dijiste, José Tomás. Es poder volver a poner los ojos en Jesús y estar consciente de que su presencia no es momentánea, no es ocasional.
que lo sientas o no lo sientas, su presencia es 24/7, que tú portas la presencia de Dios, que Él nunca se va de ti, que Él no se aparta, que Él no se escandaliza de ti, que Él está contigo, unido a ti, que está hoy aquí en medio de nosotros, conscientes de esa presencia todos los días de mi vida, conscientes para honrar que Él vive y que Él vive para siempre, que está aquí en medio nuestro. Jesús, manifiéstate con esa presencia poderosa. Espíritu Santo, tú que escudriñas lo profundo del corazón de Dios, manifiéstate aquí. Espíritu Santo, revela a Jesús aquí en medio de nosotros. Revela al Salvador, revela al Rey de Reyes. ¿Por qué Rey de Reyes? Yo no sabía la clase que iban a hacer Ángelo y Lili con los niños. Rey de Reyes, ¿qué significa? Rey, Jesús con mayúscula, Reyes con minúscula, chiquitito, tú y yo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Qué hace un rey? Reina, reina en vida. ¿Qué es lo que deben hacer los hijos? Ser herederos para reinar en vida, crecer y madurar. Obedecieron y dieron gran valor al testimonio, a recordar lo que Dios había hecho. Nosotros debemos ser agradecidos y recordar lo que Él ha hecho. Y cuando pasamos al capítulo 5, antes de que entraran, antes de que derribaran los muros, hay cosas que hablan y ahí es donde Dios paró firme y me dice, pongan mucha atención, porque les voy a revelar qué significa esto desde la perspectiva de Jesús. Circuncisión. Lo primero que hicieron con esa generación que no se había circuncidado fue circuncidarlo. Lo primero que hace Dios es circuncidar nuestro corazón, sumergirnos en el río de su espíritu para poder dar frutos. Esa circuncisión habla de ya no caminar en la carne, sino que caminar en el espíritu. Caminar como hijos maduros requiere el carácter forjado en el Espíritu Santo. No se trata de tu esfuerzo, de mi esfuerzo. Se trata de ser llenos de la persona del Espíritu Santo. Ser fortalecidos en el Espíritu Santo. De eso se trata. Forjado en el Espíritu. Me dijo, pon mucha atención, esto solo un titular supiera la cantidad de cosas que hay detrás de eso que significa, y que Pablo lo vuelve a ratificar, que es tan importante entender que en lo que estamos, ya Dios no hace distinción de personas. No hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni judío ni gentil. Así lo dice la Escritura. Una y otra vez repite lo mismo. Entiendan que lo estoy llevando para que entiendan que lo que yo he hecho es mayor de lo que ustedes están viendo. Para que sean llenos de espíritu y vean como yo veo con los ojos del Espíritu. Otra cosa que sucedió, importantísima ese día, capítulo 5 de Josué. El maná cesó. Lo suficiente se acabó. La provisión diaria se acabó. Jesús te lleva a una dimensión que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué está diciendo? Que toda la provisión que necesito de aquí para adelante ya me fue dada hoy por Él. El pan, mi provisión, lo que tú necesitas ya fue suministrado por Jesús. El maná cesó. Y debieron aprender a sembrar y cosechar. Tiempo para vivir. ¿Qué significa? ¿Por qué? Porque un hijo maduro vive con intencionalidad. Un hijo maduro sabe que puede expectar una cosecha porque es parte de una siembra. Siembra para cosechar algo. Mira, planea, ve, visualiza. Es verdad que Dios no cambia de un año para otro. Pero cada año puede ser un portal de acceso de crecimiento para ti si tú tomas seriamente lo que Dios nos está diciendo y por sobre todo estableces hoy día un fuego en tu corazón para conocerlo más. ¿Cómo lo conoces más? Por el Espíritu Santo y la Escritura. Ahí es donde lo encuentras, ahí es donde te encuentras con Él. Es cuando esa Escritura es
revelada por el Espíritu Santo. Sabes que llegan momentos en que vamos a ser ofendidos porque Dios ofende nuestra racionalidad y ofende lo que nosotros hemos construido como nuestros propios límites de seguridad religiosa. Y esto es lo que les pasó a Jesús cuando Él había alimentado una multitud de 5,000 personas con apenas una insuficiencia de alimento, y después lo seguían, y en el capítulo 6 de Juan le dice: pero ustedes me siguen a causa que los alimenté, pero yo les digo, nadie que no coma de mi carne y beba de mi sangre puede ser mi discípulo. Tú y yo lo miramos con naturalidad y ni siquiera nos hacemos ninguna cuestión, porque sabemos a lo que se está refiriendo. Pero ellos no lo sabían. ¿Cuántas cosas que Dios quiere revelarnos a lo mejor te va a chocar con tu mente y tu racionalidad y lo que tú piensas que hasta aquí has conocido? ¿Estarás dispuesto a ir más allá? Porque el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu, aunque tu mente no lo entienda. Hay algo en tu espíritu que dice, sí, eso me hace aquí sentido, no aquí, pero aquí. Ofende muchas veces, pero el maná terminó. Él me dijo, es tiempo de caminar con intencionalidad. Es tiempo que pienses cómo quieres ver, qué quieres ver, qué esperas ver, y que le preguntes a Dios cómo te asocias con Él para hacer una siembra que dé a su corazón deleite. Cómo redimir, cómo administrar con sabiduría el tiempo, las relaciones, los bienes, cómo administramos con sabiduría, cómo lo hacemos, avanzar. Avanzar no es correr más rápido. Y correr más rápido no hará que alcances tu propósito. Porque en este tiempo lo que va a cobrar gran relevancia no solo es que corras para alcanzar el propósito. Y esto, si quieres, anótalo y grábatelo en el corazón. Mira, amados, yo sé que lo que te estoy diciendo ha venido el año entero hablándome de todo esto. Pero te puedo decir con una certeza en mi corazón, no voy a dar un paso atrás para dejar de ser y de hacer lo que Él nos ha dicho. Si hay algo que tengo total y absoluta certeza, me dijo, viene, no te preocupes tanto de llegar a la meta, preocúpate cómo haces el recorrido. Preocúpate del proceso y no solo del fin. Preocúpate de que cada día lo vivas desde el corazón de Dios, desde la conciencia de su presencia. Él le está importando mucho de cómo hacemos, muchas cosas que vemos que son oportunidades y hasta incluso podemos pensar que son bendiciones. Pueden ser simplemente cosas que prueban lo más profundo de nuestro corazón. Amados, yo te quiero decir esto con todo mi amor. Es fácil reconocer cuando uno está en una prueba, cuando tiene la pérdida de un familiar, cuando tiene una enfermedad que enfrentar, cuando hay una carencia económica y dificultades. Tú sabes que estás en un momento de dificultad, pero cuando todo parece comenzar a ir bien y puertas se abren y tú llegas y pasas porque la puerta se abrió, churra, querido, no se trata de puertas abiertas. Los hijos de Dios no son guiados por puertas abiertas, son guiados por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios. Y me dijo, no te apresures, no, yo tengo un acelerador. Yo tengo un acelerador y un aceleramiento. Y voy a respaldar la obra de sus manos. Yo aceleraré los tiempos. Pero preocúpate de hacerlo bien. Cuando digo hacerlo bien, hacer lo mejor que podemos. Hacer las cosas con la mayor excelencia.
Querida iglesia, vamos a tener que crecer en esto. Hacerlo con la mayor excelencia, todo lo que hagamos, porque es para Él, pero también hacerlo de la forma correcta, con los valores correctos, de la manera correcta, poniendo al otro antes que a mí mismo, pensando en el otro, pensando en tu hermano que está a tu lado, cómo le afecta lo que tú haces o dejas de hacer, lo que tú dices o dejas de decir, todo eso. Me dijo, yo voy a acelerar los tiempos, pero es tiempo de salir de lo suficiente para entrar en lo más que suficiente. El maná te mantiene en lo suficiente, pero Dios no quiere lo suficiente, porque lo suficiente suple tus necesidades, pero un heredero tiene más que suficiente para dar, para generosamente repartir. Vamos a entrar en más que suficiente. ¿Más que suficiente en qué? En tus talentos, más que suficiente en tu disposición, más que suficiente en tu capacidad de amar, más allá de los que están cerca tuyo, aún a los que no conoces y nos ves, más que suficiente para interceder por personas o naciones que ni siquiera has pisado, pero que por el Espíritu vas a pisar, más que suficiente en todos los aspectos. Amós 9:13 dice, he aquí yo Jehová, escribo este decreto. Se acercan los días de aceleración. Mira, se acercan los días cuando la cosecha será tan grande que lo que harán en el campo alcanzarán a aquellos que todavía están cosechando. Amados, ese tiempo está. El Señor lo ha declarado, viene una gran cosecha, pero los que están sembrando van a ser alcanzados por los que cosechan y vendrá un círculo virtuoso donde no sabes cuándo empieza uno y termina el otro. Así es que viene eso. Los que han esperado pacientemente y lo ha hecho con diligencia y con un corazón correcto ante el Señor, viene tu aceleramiento, viene tu aceleramiento. Alcanzarán a los que están plantando, las bendiciones fluirán como vino nuevo que brota de cada montaña y de todo collado va a fluir el favor de Dios. Restauraré el favor a los cautivos, construirán las ciudades en ruinas para vivir en ellas, plantarán viñedos para producir su vino y plantar exuberantes jardines y huertos para comer sus productos. Y los plantaré en su tierra para nunca ser desarraigado otra vez de la tierra que yo les he dado. Yo, vuestro Dios, he hablado. Esa es una palabra para mis hermanos de Venezuela. Yo los plantaré en su tierra para nunca más ser desarraigados. Ese es otro elemento. El siguiente elemento vital es la Santa Cena. Es lo que vamos a celebrar hoy. Porque no hay herencia. No podemos entrar en la herencia sin entender que esa herencia es gracias a la muerte, resurrección de Jesucristo. Nosotros hoy, dijo él, hagan esto en memoria de mí, en memoria de lo que he hecho, en memoria, porque todo lo que ustedes son y hacen, todo lo que ustedes viven, tiene sentido a causa de lo que Él hizo, de lo que Él es. Es nuestra preeminencia, Jesús, y con ello celebramos un nuevo pacto, un pacto nuevo y eterno, un pacto maravilloso, un pacto fundado en grandísimas promesas. Un vino nuevo debe ser derramado en odres nuevos. El nuevo pacto es el vino nuevo que está esperando ser derramado sobre personas que están dispuestas a ser renovadas en su mente, en su manera de pensar, en su manera de vivir y redescubrir con asombro en el Dios que hemos creído. La preeminencia es Jesús. Por eso que el último hecho, antes de derribar los muros, o penúltimo hecho importante, fue el encuentro de Jesús con el comandante de los ejércitos, con Jesús mismo, una cristofanía, ahí en Josué 5.
con el comandante de los ejércitos, quien pelea tus batallas, quien pelea mis batallas, el que salió venciendo y para vencer, a quien se le dio toda autoridad, así en el cielo como en la tierra. Dijo, toda autoridad me ha sido dada. Ese Jesús que resucitó, dijo, toda autoridad me ha sido dada. Y con la misma autoridad que me ha sido dada, yo los envío. Toda autoridad me ha sido dada. Hay un legado que nos dejó de autoridad. Un legado de autoridad. Quien ascendió al cielo para enviar el Espíritu Santo. Y dijo, les enviaré otro igual a mí. Otro igual a mí. Igual a mí. Y Él le hablará y les revelará lo profundo del corazón de Dios y se los hará saber. Mi Padre los investirá de poder y llenará sus vidas de mi propia naturaleza de manera que me reflejen. Eso es lo que nos está diciendo. Transformándose de hijos a herederos, hijos maduros, siendo transformados en su forma de pensar y de comprobar entonces la buena, agradable voluntad de Dios. Y es así como este pueblo, entendiendo tal vez nada de lo que estoy diciendo desde los ojos de Jesús, entra en una adoración, en una exaltación a Dios y simplemente en un silencio rodean un muro. Y cuando llega el momento de alzar la voz, unánimes, todos unánimes, alzan la voz y los muros caen. Y aprendieron a reconocer la presencia de Dios y a ponerle valor en la unidad. Quiero darte las citas por las que hemos estado platicando todo este rato. Romanos 8, 14 y 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino recibieron el espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Dónde se va a manifestar la gloria venidera? En nosotros. En nosotros. Porque por eso el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿De qué hijos? De los hijos maduros, de los hijos que aprendieron a ser herederos, que poseen la herencia y reparten la herencia. La creación está gimiendo para que esos hijos manifiesten quiénes son. Hijos maduros, comprometidos, hijos que conocen al Señor, que son inamovibles en su fe, que están arraigados y cimentados en el amor de Dios. Hijos que no son solamente movidos por los impulsos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, no por un deber religioso, que sacaron de fuera de sí el temor, porque el amor ha conquistado sus corazones. No es el temor el que te atrae a Dios, es su amor el que te hace permanecer en Él. Su amor, su amor. Hijos que ya no se sienten huérfanos, sino que pueden, porque el Espíritu de Dios está unido a tu espíritu, decir, papito amado, padre amado, mi papá, mi papá. El mismo papá, que tú siendo papá das lo mejor a tus hijos, tu papá te dará lo mejor a ti, porque ese es su corazón. Porque el Espíritu Santo hace tan tangible esta paternidad de Dios para con nosotros cuando nos susurra a nuestros oídos, eres mi hijo, mi hija amada. Y como somos sus hijos, podemos compartir sus tesoros. Tenemos acceso al tesoro real. Tenemos acceso a lo que Él dice. Y como estamos unidos a Él, heredamos todo lo que Él es y lo que Él tiene. Así de simple y profundo.
porque eres su hijo, eres heredero de todo lo que Él tiene y de todo lo que Él es, esperando ver la manifestación de su gloria a través de su iglesia, de sus hijos. Y hay una versión que lo dice esto en forma muy especial y reveladora. Dice, si aceptamos sus sufrimientos como los nuestros. ¡Wow! Tú ni yo podemos ir a la cruz. Jamás podríamos haber ido a la cruz. Lo que te está diciendo, sé humilde y recibe su sufrimiento como tu propio sacrificio, tu sufrimiento. Él sufrió por ti y por mí. Él padeció. Por eso que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria que está reservada para nosotros. Porque lo que Jesús sufrió, ninguno de nosotros lo ha padecido. Y Gálatas 3, 26, 29 dice, así que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Todos son hijos de Dios por una sola razón y motivo, por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos fueron bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo, y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, todos ustedes son uno en Cristo, y ya que son de Cristo, ciertamente son descendientes de Abraham, herederos conforme a la promesa. ¡Wow! Gálatas 4, 1 al 7. Este es un spoiler de Gálatas, así que prepárate. Digo además que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo, mientras permanezcas como un hijo niño inmaduro que no conoce qué es lo que posees ni lo que se te ha dado, no hay diferencia con un esclavo. ¡Qué terrible! ¿Quién quiere vivir así? Yo no quiero ser hija de Dios y vivir como esclava. Dice, si eres un niño inmaduro, no difieres de un esclavo. Aunque es señor de todo, escucha, aunque es señor de todo, más bien está bajo guardianes y mayordomos hasta el tiempo señalado. De igual modo nosotros también, cuando éramos niños, éramos esclavos, sujetos a los principios elementales del mundo. ¿Qué se comprueba que eres un hijo niño? Cuando tiene más prioridad en tus decisiones todo lo que acontece a tu alrededor, lo que se mueve afuera en el mundo, que lo que Dios dice y el Espíritu te señala. Un hijo maduro no es movido por las circunstancias externas, no es movido por lo que pasa exteriormente, ni las situaciones lo muevan, porque hay algo firme en lo cual está establecido, porque conoce a Dios íntimamente. Pero dice esto, y esta es una tremenda noticia, esta es la noticia que debería salir en todos los noticieros. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijo. Y por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestro corazón el Espíritu de su Hijo que clama dentro de nosotros, Abba Padre. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también heredero.